Dios y dinero. La verdad oculta sobre el diezmo. La idea es analizar a la luz de la Biblia qué es el diezmo. Listo. No a la luz de lo que se dice hoy que es el diezmo. Entonces, a veces se ven en las iglesias frases como esta. El que no diezma le está robando a Dios. ¿Sí? Y pues una persona que ama a Dios, pues no le quiere robar a Dios, por lo tanto, se ve como coaccionada a dar un diezmo. Entonces vamos a analizar si esto es coherente con los textos bíblicos o no. No puedes venir ante Dios con las manos vacías. Son también frases que van manipulando la mente de las personas para sacar dinero. Tenemos también esta frase, siembra en buena tierra. Y la persona de forma implícita dice, este ministerio es buena tierra. Y se coloca el diezmo como si fuese una semilla para alcanzar más dinero. ¿Listo? O también se ven frases como esta, no le damos el diezmo a Dios, se lo devolvemos. Ese es un juego de palabras, ¿sí? Es un juego de palabras manipulador donde se le dice a la persona que no está dando, sino que está devolviendo. Entonces la persona si no da, no está devolviendo, por lo tanto se está quedando con algo que no es de él, entonces va a sentir una culpa. ¿Listo? Entonces la idea es primero ver que infelizmente eso es algo que hoy en día se ve y la cuestión es que eso causa que las personas entreguen dinero, pero no lo entregan por voluntad, lo entregan porque tienen miedo o culpa. ¿Por qué? Por obligación. Pero muy bueno que haya mencionado esa palabra, porque lo que nosotros vemos en la Biblia, vean que dice así, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, este es como un abrebocas de todo lo que se viene. Pero aquí por ningún lado vemos la palabra diezmo. Listo. No se está colocando ningún porcentaje, se está colocando ¿qué? Como propuso en su corazón. Es decir, lo que nació del corazón, entonces, entréguelo. Pero entonces vamos ahora a ¿qué? A profundizar en esta pregunta. ¿Qué es el diezmo según la Biblia? ¿De dónde sacamos la definición de esta palabra? De nuestras tradiciones, de la Biblia, de lo que nos han enseñado desde que soy pequeño. Entonces es muy importante definir esta palabra antes de comenzar y antes de llegar a las conclusiones. Listo, entonces vamos a ir a los textos del Antiguo Testamento donde se explica lo que es el diezmo. Entonces, vean lo que dice. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o el fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Entonces, el diezmo aquí está haciendo referencia a qué? A el diezmo de lo que produce la tierra, de la semilla de la tierra o el fruto del árbol. No está hablando de dinero. Listo. Aquí no está hablando de dinero, está hablando de qué, de lo que produce la tierra. Cosas importantes para ver en el texto. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Entonces vamos a suponer, él dejó 10 aguacates y los 10 aguacates valen 30.000. Si él quiere sacar esos aguacates, va a tener que pagar ¿qué? La quinta parte. Es decir, el 20% de 30.000, que es 6.000, por lo tanto paga 30.000 para sacar los 10 aguacates. Listo, para pagar en dinero. Todo el diezmo del ganado del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado. La décima cabeza será cosa consagrada al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Este texto está dirigido primeramente a Israel, a la nación de Israel en esa época. ¿Y hacia quiénes? Hacia las personas que trabajaban con ganado y a las personas que trabajaban con cultivos. En ningún momento el texto está hablando de dinero y eso es muy importante notarlo. ¿Cuál es la definición de la palabra diezmo? Se entrega la décima parte de qué? Frutos de la tierra, los árboles y los animales. Entonces, el diezmo no era para todos en la población. Solo diezmaban quienes trabajaban la tierra o criaban animales. El diezmo se daba del grano, del vino, del aceite y del ganado. Los que tenían otros oficios, como artesanos o pescadores, no diezmaban, aunque podían ofrendar voluntariamente.
Entonces, algo muy interesante, porque hoy en día en las iglesias, ¿a quién se le cobra el diezmo? Todos por igual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cambiaron las cosas? ¿Y de dónde está llegando la definición de diezmo? ¿Sí ven? Dice así en Éxodo, esto es sobre el tema de la ofrenda voluntaria. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda. Entonces, vean que aquí ya cuando habla de la ofrenda, está hablando de lo que el corazón le mueva a hacerlo, no está hablando de un porcentaje específico. Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria. Bien. De tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces también es una ofrenda proporcional a la bendición que esa persona haya recibido en el año. Listo. Y por otro lado, nos habla de una ofrenda voluntaria. Entonces es muy importante entender en el Antiguo Testamento cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda voluntaria. Listo. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Entonces Dios, todos los diezmos de la nación de Israel se van hacia Leví. ¿Qué es Leví? Leví es una de las tribus de Israel. Entonces, los diezmos que eran el producto del ganado, de la agricultura, de todas estas tribus de Israel, ¿iban hacia quién? Hacia Leví. ¿Listo? Entonces, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Entonces, los levitas eran personas dedicadas 100% al tema del sacerdocio, al tema del templo, al tema de las, ¿cómo es que se dice? El tema de administrar el tema de los sacrificios, de los animales. La tribu de Leví se encargaba de eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Todas estas tribus de Israel le entregaban el diezmo a Leví. ¿Para qué? Para que los levitas pudieran comer, pudieran vivir, pudieran hacer los sacrificios de animales que se practicaban en la época. Y es muy importante entender que estas otras tribus no recibían diezmo. El diezmo iba hacia la tribu de Leví. Listo. Y los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas terminarán el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Entonces ellos eran encargados del sistema sacrificial de Israel. Será estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes. Y entre los israelitas no tendrán heredad, porque el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad. ¿Eso qué significa? Estas tribus se distribuyeron en tierras, pero la tribu de Leví no tenía tierra. Por lo tanto, ellos no producían ganado, ellos no producían agricultura. Entonces, ellos estaban dedicados al tema del sacrificio y las otras tribus que sí tenían tierra, entonces daban los diezmos. Entonces, la tribu de Leví, ¿qué era lo que hacía? Recibían los diezmos, los administraban bien, pues en la historia vemos que a veces no lo hacían tan bien, pero lo que dice aquí es que entre los israelitas no tendrán heredad, es decir, ellos no tenían tierra. Listo. Entonces aquí estamos analizando la definición de diezmo a partir del Antiguo Testamento. Listo. La idea es nosotros estar abiertos a reevaluar la definición de esta palabra que han construido nuestras tradiciones religiosas, nuestras tradiciones eclesiásticas. Listo. Y ver qué es lo que se enseña en la Biblia sobre esto. ¿Sí? Y entonces hoy también vamos a llegar a la pregunta, bueno, entonces hoy el tema del dinero, ¿qué? Entonces vamos a ir analizando. Entonces, ¿quiénes recibían los diezmos? Los levitas, quienes no tenían tierra. Las otras tribus tenían tierra y producción. Listo. Entonces, continuemos por acá. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año.
comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogió para poner allí su nombre. Entonces aquí parece haber una confusión. ¿Por qué? Porque primero está diciendo que se le da el diezmo a los levitas y después está diciendo que ¿qué? Que se comerá el diezmo en la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que se ha interpretado de esto es que había un diezmo a los levitas y había otro diezmo, diezmo festivo. Entonces, la persona cada año daba el diezmo a los levitas, una décima parte de las cabezas del ganado, de las ovejas, una décima parte de los cultivos, y ya, este otro diezmo festivo, ¿qué era lo que él hacía? Comérselo en la presencia de Dios. Es como separar algo y dedicarlo para festejar en la presencia de Dios. Listo. En el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Aquí ya vemos con más especificación qué productos habían, aunque habían más que estos. Listo. Y dice así, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios, pero si el camino es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Ellos tenían que ir a un lugar y en ese lugar comer el diezmo, ¿sí? Disfrutarlo, pero si era demasiado, era muy difícil transportarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Entonces, véndalo y váyase con ¿qué? Con el dinero. Váyase con el dinero, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que dice después? Recordemos que esto está hablando del diezmo festivo, no del diezmo levítico. ¿Listo? Dice así, perdón, ¿qué sucedería cada año con el diezmo festivo? ¿Qué sucedía? La persona se comía el diezmo en la presencia de Dios. ¿Listo? Entonces, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Esto es relación al diezmo festivo, en vacas, ovejas, en vino, sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, ¿cuál es el punto clave? La gente en esa época que estaba encargada de la producción agrícola, que estaba encargada del ganado, tenían que separar el 10% para los levitas y otro 10% para esta celebración. Pero dice que en medio de eso no se olvide de quién, del levita, porque el levita no era una persona que se enriqueciera en sobremanera, no tenía tierra, dependía de las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué más sucedía? Si lo convertía en dinero, podría gastarlo en lo que su corazón quisiera. No podía olvidar al levita, diezmo festivo y familiar. ¿Listo? Continuando por acá. Ese es el mismo texto, listo, estamos avanzando en los versículos, es Deuteronomio 14. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda hora que tu mano haga. Entonces, ese diezmo festivo sucedía 2 años, la persona se lo comía en la presencia del Señor. Y al tercer año, ¿era para quiénes? Para los levitas, para el huérfano, para el extranjero, para la vida, en otras palabras, para los necesitados. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedía cada 3 años con el diezmo festivo? Era para huérfanos, viudas, extranjeros y levitas. Bueno, entonces yo entiendo, si los levitas recibían el diezmo y entre ellos hay buenos, malos, de todo, a todos les daba por igual, ¿o qué? Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo así? Ellos recibían el diezmo, los Sí. levitas. Y entonces en ese pueblo de los levitas, pues había gente mala, gente buena y todo el mundo tenía derecho a ese diezmo. O sea, la pregunta es cómo funcionaba la administración de los diezmos Pues dentro de los de levitas. los levitas, sí.
Listo, entonces dentro de los levitas estaban los levitas, pero también estaban los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón. Ya vamos a explicar eso más adelante. Y los levitas tenían que dar el 10% del diezmo a los sacerdotes. Listo. Pero nosotros vamos a ver en el recorrer del Nuevo Testamento que los levitas no siempre administraban bien los recursos. Y una de las cosas que Dios hace es que por medio de profetas los exhorta. Listo. Ya vamos a ver eso ahorita en un momentico. Pero es una pregunta muy buena, eh, pero por ahora es como la respuesta que soy capaz de dar. Listo. Entonces, tipo de diezmo, el levítico, el festivo y el trienal, el que era cada 3 años. Entonces, el levítico era cada año, era el 10% a los levitas que no tenían heredad y era para mantener el ministerio del templo, el festivo, cada año, el ofertante de su familia y el levita invitado, que no se olvidara del levita, y celebrar y adorar con alegría delante de Dios. Listo. Ese era el propósito. Y este era para mantener los templos. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir las preguntas interesantes. Hoy en día no está el sacrificio de animales y hoy en día no están los levitas, pero entonces, ¿qué? ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a analizar más adelante. Listo. Eso ya lo vamos a analizar ahorita. Y este trenal era cada 3 años. Listo. Y aquí podemos ver algo, que es un principio interesante, que es que sí, los levitas estaban encargados de los trabajos religiosos y era de gran interés de parte de Dios que ellos tuvieran alimento, que ellos tenían sustento. No era simplemente sirva a Dios y se va a quedar ahí abandonado, no. Ponía al resto de las tribus a producir y para respaldarlos a ellos. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo descontextualizar un texto para persuadir a las personas a diezmar dinero? ¿Listo? Yo aquí voy a hacer el papel de que estoy manipulando el texto, de que estoy descontextualizando el texto para persuadirlos a ustedes a entregar dinero. Ese es un ejercicio de análisis y discernimiento. No crean en lo que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, para aumentar un pedacito la persuasividad, no va a parar. Entonces, bueno, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces la pregunta es, ¿acaso nosotros vamos a robarle a Dios? Porque si nosotros no ofrendamos, si nosotros no diezmamos, si no damos el diezmo levítico, si no damos el diezmo festivo, ¿a quién le estamos robando? A Dios. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. ¿Cuál nación? La nación de Colombia. ¿Sí? Entonces, si ustedes no entregan los diezmos y las ofrendas, recuerden, no crean esto, entonces están bajo una maldición de parte de Dios. Y dice así Dios, traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Esta cajita que tengo por aquí guardada atrás, para que haya alimento en mi casa. Ignoremos eso de alimento. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ustedes, la idea es que cuando yo termine esto, me digan qué identificaron, como de raro ahí lo que estoy diciendo. Entonces, vean, si ustedes entregan los diezmos y los ofrendos aquí, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a abrir las ventanas del cielo. Por ustedes reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás, el diablo. Entonces, Satanás está operando sobre la vida de todos nosotros aquí, en alguna forma. Y si nosotros no entregamos los diezmos y las ofrendas, ¿qué va a hacer Dios? No va a reprender al devorador. Pero si ustedes entregan el diezmo aquí, ¿qué va a hacer Dios? Reprende al devorador, que es Satanás, para que no les destruya los frutos del suelo. Frutos del suelo, también el trabajo, la familia, todas esas cosas, ni su vid en el campo sea estéril. Entonces, bueno, los quiero escuchar. ¿Dónde vieron que torcí el texto? No, sí fuiste convincente, pero pues obviamente no tiene sentido los que conocen, pero a las personas que no conozcan sí les va a parecer muy convincente y más porque lo estás sustentando con palabras. ¿Y dónde está el error? Ah, no, tanto está ahí a ver. ¿Quién puede decir? No, no el error, los errores.
En lo que nos explicaste ahorita, hablaba de que decía que fueran a la casa del Señor, ¿cierto? Cuando tuvieran el diezmo a la casa del Señor. Mientras que allá dice que aquí, o sea, donde esta persona esté diciendo, es ahí no tiene, donde él diga es donde lo tienen que poner. Donde yo dije, Es donde, aquí, donde la persona que está ahí dice, o sea, pónganme el diezmo aquí. En listo. cambio, la Biblia dice que no, que lo lleven a la casa del Señor, que lo compartan, que inviten al que no tiene tierra y que al tercer año inviten a las personas necesitadas. Ahí no está diciendo Listo. nada. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Donde hay tal vez una imprecisión, porque a veces uno en la velocidad de las palabras no se da cuenta. Bueno, pues básicamente casi que cada una de las frases se puede, digamos, malintencionar, ¿cierto? De cierta forma malintencionada. Igualmente, pues destacar el hablar de la nación como de que podría ser cualquier nación cuando pues específicamente podría ser una nación, ¿Y ¿cierto? yo cuál dije que era? Sí, ¿no? Colombia. Así es. Bueno, básicamente, sí, ¿no? Prácticamente todas se pueden interpretar de alguna forma como Sí, uno cómo puede saber de quién se está hablando cuando se habla del devorador, por ejemplo, cuando se está sí, hablando de los frutos del suelo, o sea, los frutos de dónde, de quién, ¿cierto? sí, sí. En sí. Eso Muy es. bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, yo veo ahí una imprecisión. Pues hay varias, pero pues me llamó mucho la atención cuando dice traigan todo el diezmo al alfolí, porque en Deuteronomio lo que nos leíste primero hablaba que el diezmo era la décima parte del ganado y la décima parte de los cultivos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar al alfolí el ganado y el cultivo? ¿Y yo cómo definí alfolí? Una caja Listo. donde supuestamente iría el dinero. Ese es buen punto. Y lo que yo les quiero compartir es que esto, con una buena persuasión, con una buena palabrería, en un ambiente como espiritual, puede ser muy convincente. Listo. ¿Vas a decir otra cosa? Sí, Dale. voy a continuar. Y resulta que en Deuteronomio, pues cuando nos leíste ese versículo, mm, que hablabas del ganado y del cultivo, pues yo en ese momento pensé, yo dije, bueno, es que el ganado y el cultivo en esa época mm, podía ser como el medio más común de negociar a través del trueque. Pero más adelante se habla del dinero, o sea, en el mismo libro se hace referencia al ganado y al cultivo como diezmo, pero también habla en los otros tipos de diezmo de dinero. Entonces hace la diferencia. En la ofrenda. Exacto. Listo. Pero ya lo vamos a Ah, analizar. bueno. Listo. Entonces, vean pues, la pregunta es quiénes robaron, pero antes me gustaría hacer una pregunta en la cual me di cuenta mientras ustedes estaban hablando, y es que, ¿por qué en el contexto de Israel no entregar el diezmo era un robo a Dios? Porque el diezmo era obligatorio. El diezmo era un impuesto que ellos tenían que pagar, el 10%, el cultivo, el 10% de los animales. Listo, entonces vamos a poner impuesto del Estado. ¿Qué pasa si uno no le paga al Estado el impuesto? Le está robando al Estado. Entonces es muy importante analizar la conexión entre la palabra robo y obligación. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿quiénes robaron? En el discurso que yo les di, ¿quiénes robaron? Ustedes. ¿O cierto? Yo los coloqué en la posición de que le robaron a Dios. Y la pregunta es, aquí en el texto y en el contexto, ¿quiénes robaron? Al pueblo de Israel. Entonces, vean, ¿quiénes robaron? En Malaquías 3 no robó un individuo, sino toda la nación de Israel. Vean aquí en el versículo 9, la nación entera me está robando. ¿Y yo qué dije? La nación de Colombia. Sabiendo que cuando se escribió esto no existía la nación de Colombia. Vean aquí el año, importante también. Uno cuando va a interpretar un texto, mirar en qué año se escribió. El pueblo retuvo los diezmos y los sacerdotes actuaron con corrupción. Aquí están los versículos en el mismo Malaquías
Dios señala a ambos porque el sistema entero estaba en infidelidad. ¿Sí? Tanto los levitas como la nación estaban robando. Los diezmos, ¿por qué estaban robando? Porque era una obligación que ellos tenían. Ahora bien, ¿qué robaron? ¿Qué robaron? Sí, el alimento. Vean que dice aquí, para que haya alimento en mi casa. Interesante también. Entonces, Israel robó los diezmos y las ofrendas. No era dinero sino producto del campo y el ganado. Levítico 23, 30 y 32, vemos el tema del diezmo. El resultado, no había alimento en la casa de Dios. No había alimento. No dice que no había dinero, dice que no había alimento. Y ahí es donde surge la super pregunta. Traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Yo qué les dije que era el alfolí? Entonces, a veces se cree que el alfolí es esto o el alfolí es esto, pero nosotros no podemos definir las palabras de acuerdo a nuestro contexto 2025. Hay que definir las palabras de acuerdo al contexto 450 antes de Los Cristo. usos y costumbres de la época. Pero el alfolí era esto. Un granero. Por eso dice que traigan los diezmos al alfolí. ¿Sí? Entonces, ¿se traía qué? El vino, la miel, las lentejas, las legumbres, el grano, el aceite, y era el alfolí. Entonces aquí vemos, el alfolí era un granero del templo donde se guardaban los diezmos del campo, trigo, vino, aceite y otros alimentos. No era dinero, sino comida, para mantener a los levitas y ayudar a los necesitados. Yo les digo que esto a mí me sorprendió mucho, porque yo enseñaba y yo estaba seguro de que el alfolí era la cajita, pero no, se le puso el nombre de alfolí. Entonces, de cierta forma, esto a mí me rompió muchos preconceptos respecto al concepto, sí. Y sí, tiene sentido. Un granero, porque mm, en aquella época diezmaban, o sea, era la décima parte. Y todo un año productivo prácticamente en el último mes, todo el producido del último mes iría a un granero, que sería Sí, el 10%. perfecto. Entonces, alfolí, por eso está escrito, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los alfolíes. Entonces, ¿quién es el devorador? Ahí es donde entra la otra pregunta. ¿Yo qué les dije que quién era el devorador? Yo les dije que era este de acá. Pero vean, yo les presento al devorador. Es este de acá. ¿Él devoraba qué? Los La cultivos. costa. Entonces, en Malaquías 3:11, el devorador era una plaga de campo que arruinaba las cosechas. La palabra hebrea significa el que consume y se usaba para referirse a langostas o gusanos. Pero si vieron yo todo lo que hice diciendo que era el diablo y que el diablo estaba operando en todos y por eso es que es importante interpretar bien los textos. Dios prometía detener esa plaga si el pueblo era fiel en traer el diezmo agrícola. El texto habla de protección sobre la tierra, no espíritus malignos. ¿Listo? Y aquí están los ejemplos de esta plaga. ¿Sí? Los israelitas en esa época no estaban preocupados por el diablo, estaban preocupados porque viniera el devorador y les dañaba el cultivo. De Sí, hecho, de hecho, el concepto, digamos, de las plagas y, digamos, del devorador como tal, se usa desde Egipto, desde ¿cierto? Egipto. Desde Sí, muchísimo sí. antes. Exactamente. Entonces vean que, volviendo, que hay varias partes donde yo torcí el texto. Entonces dije que qué, que quiénes robaron, ustedes. ¿Qué más dije? Que estaban ustedes sobre maldición. ¿Cuál nación? La nación de Colombia. Dije que el alfolí era qué, la cajita. ¿Qué más dije? Esta parte del alimento de la casa la ignoré porque no me encaja en mi narrativa. Eh, el devorador también, lo torcí. Entonces, por eso yo les digo que es muy importante entrenar el discernimiento.
Eso no es algo en el cual uno se dé cuenta de forma inmediata y a veces es muy duro cuando un predicador está hablando muy rápido y no está escuchando argumentos, buena retórica, persuasividad, elocuencia, carisma, sonrisas, ambiente, música de fondo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? ¿Sí? Vamos a abordar dos preguntas, porque vamos a ver que en el Nuevo Testamento se habla del diezmo y se habla también de la ofrenda voluntaria. Primero vamos a abordar este tema. Entonces, esos son todos los libros del Nuevo Testamento. Y la palabra diezmo aparece en 4 ocasiones. ¿Listo? Aparece en Mateo 23, aparece en Lucas 11:42. Estos dos hacen referencia al mismo evento desde dos perspectivas diferentes, que una es la de Mateo, otra es la de Lucas, en este 18:12 y en Hebreos 7, del 2 al 9. Listo, esas son las ocurrencias. Vamos a analizarlas cada una detalladamente. Entonces, Jesús hablando del diezmo fariseo. Perdónenme, esta del 18:12 no la vamos a tratar, pero si la quieren leer en sus casas, bienvenidos. Jesús hablando del diezmo fariseo. Entonces ya Jesús sí les dice a los fariseos: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, el anís y el comino. Eso es que producto de la tierra. Es producto de la tierra. Y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces, ¿por qué los fariseos debían diezmar? Porque ellos estaban debajo del sacerdocio donde se hacían los sacrificios. Porque ellos hacían parte de todo ese sistema de sacrificios, de sostener a los levitas. ¿De cuál es el punto aquí clave? Vean que este diezmo aquí continúa siendo producto de la tierra, aún en el Nuevo Testamento. Solamente que la menta, el anís y el comino, que eran productos que a veces se podían sembrar cerca de la casa o dentro de la misma casa. Entonces los fariseos, en medio de en ser tan estrictos con la ley de Moisés, diezmaban estas cosas también. Entonces vamos a suponer, este año crecieron 200 gramos de anís, diezmemos 20 gramos de anís. Pero Jesús los exhorta. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo con eso, que lo debían hacer, claro que lo debían hacer, pero estaban descuidando los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces eso es muy importante también. Ahora, vamos ahora a Hebreos 7, del 1 al 29. ¿Listo? Este es un tema un poco difícil, voy a intentar explicarlo con paciencia, con claridad. Cualquier duda me paran, listo, porque es un texto complicado. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí, a pesar de que esto es Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, cuando Abraham, que vino antes que Moisés, tiene un encuentro con un sacerdote. ¿Y ese sacerdote cómo se llama? Melquisedec. Entonces aquí van a ver las referencias a Melquisedec de este color, listo, para guiarnos. ¿Y cuál es el punto clave? Abraham ganó una guerra y cuando ganó esa guerra le entregó los diezmos del botín, la 10ª parte del botín, a Melquisedec. ¿Listo? El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Cuál es el punto aquí que quiere hacer el autor? Mostrar una semejanza entre Cristo y Melquisedec. Y ya vamos a ver cómo se viene a desarrollar más adelante. Después dice así: consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, porque recordemos que en el judaísmo Abraham era una figura muy grande, muy padre de la fe, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Aquí es donde empezamos a ver un paralelo.
¿Cuál es el paralelo? Que Abraham le entregaba el diezmo ¿a quién? A Melquisedec. ¿Y el pueblo de Israel a quién le entregaba el diezmo? Reciben el oficio de sacerdotes, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. Es decir, ¿el pueblo a quién le entrega? A Leví. A Leví. ¿Y Abraham a quién le entrega? Melquisedec. A Melquisedec. Eso tiene que quedar súper claro antes de que continuemos. Listo, porque este argumento es un argumento teológico complicado, pero si vamos paso a paso se puede entender súper Se le bien. entrega al sacerdote. Al sacerdote. Entonces, ¿quién era el sacerdote de Abraham? Melquisedec. ¿Y quién era el sacerdote del pueblo? La tribu de Leví. Leví. Acuérdense que habíamos hablado de Leví en el comienzo. ¿A quién se le entregan los diezmos? A Leví. Ahí vamos bien. Dice después, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham. Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, que no viene de la genealogía de la tribu, del pueblo. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Bendijo a quién? A Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es superior, Leví o Abraham? Abraham. Porque de Abraham nace Leví. Ya vamos a ver esto aquí gráficamente. Descendencia de Abraham. Entonces Abraham tiene Isaac, Isaac a Jacob, Jacob ¿a quién? A Leví. Leví a Coat, Coat a Amram y Amram a Aarón. ¿Y Aarón era hermano de quién? De Moisés. Listo. Entonces, Abraham es bisabuelo de quién? De Leví. ¿Y Leví es bisabuelo de quién? De Aarón. Entonces, vean el punto aquí. El menor es bendecido por el mayor. Entonces, el menor, Leví, es bendecido por quién? Por Abraham. Es importante entender eso para entender el argumento que se viene de parte del autor de los Hebreos. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Ojo pues, y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, por medio de Abraham también Leví, ¿qué? ¿Cuál es el punto aquí? Que Leví entonces recibía diezmos, pues espérense a ver, por medio de Abraham, también de Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos porque, listo, entonces Leví, al recibir diezmos, es como si también los estuviese recibiendo en Abraham, bajo la bendición de Abraham, porque el menor es bendecido en el mayor. Y después, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Listo. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Ojo pues, aquí ya estamos hablando de dos órdenes de sacerdocio. Un orden es el de Melquisedec, y ahí estaba Abraham. Y otro orden es ¿cuál? El orden de Aarón, que era bisnieto de quién? De Leví. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es decir, si el sacerdocio de Aarón, si el sacerdocio levítico, según el orden de Aarón, ya estaba bien, ¿cuál era la necesidad de que apareciera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ese sería referencia a quién? A Cristo. Ya vamos a ver eso. Vean lo que dice, entonces vean aquel punto muy importante entender la relación entre Aarón y Moisés. Entonces, Aarón, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces, los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Y por otro lado, Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñorearles. Entonces, el sacerdocio y la ley son dos cosas que van de la mano. Y adivinen qué hace parte de la ley de Moisés. El diezmo.
¿Por qué? Porque el diezmo alimenta ¿qué? El sacerdocio, los levitas. Listo. Entonces vean lo que dice acá, el sacerdocio y la ley. Ahora bien, si la perfección era por el medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibe el pueblo la ley. Sobre la base del sacerdocio levítico, que es representado con este azul, el pueblo recibió ¿qué? La ley. Y aquí es donde viene uno de los argumentos centrales del texto. Porque cuando se cambia de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces la pregunta es, ¿hoy por qué no estamos haciendo sacrificios de animales? ¿Hoy por qué no se está entregando en el alfolí el producto de la tierra, las cabezas de los animales y una cantidad de cosas? Porque cambia también ¿qué? La ley, pero tiene que cambiar el sacerdocio. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que cambie el sacerdocio? Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecen a otra tribu, de la cual nadie ha servido al altar. ¿De quién se dicen estas cosas? De Jesús, que pertenece a otra tribu que no es la tribu de Leví, sino que Jesús pertenece de... Listo, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocando a sacerdotes. Y ahora es donde viene el punto interesante, que es cuál. Abraham estaba con cuál sacerdocio, con el de Melquisedec. Moisés estaba con cuál sacerdocio, el de Aarón. Y Jesús se levanta como sacerdote según cuál orden, según el orden de Melquisedec. Y como Abraham es superior a Leví y como Abraham es superior a Aarón, entonces cambia el sacerdocio. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino que estamos bajo el sacerdocio de ¿qué? De Cristo. Vamos a ver esto ya a medida que se va desarrollando el texto. Entonces, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces, Leví, el sacerdocio de Leví de Aarón, y era la base de la ley de Moisés, pero se cambia entonces el sacerdocio, que es de Cristo según Melquisedec, y viene entonces lo que es la ley de Cristo. Y ahí es muy importante esto porque a veces se cree entonces que porque sucedió eso no hay ninguna ley sobre la persona que sigue a Cristo. No, eso no se puede afirmar. Ya vamos a analizar eso. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra Jesús. ¿Según cuál? Este orden de acá. Pero si Jesús apareciera según un orden inferior al de Aarón, no podría reemplazar el sacerdocio. O sea, este es el argumento que está dando el autor a los hebreos, explicando por qué si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Entonces, veámoslo así más o menos. Antes de Aarón y de Moisés estaba que el orden de Melquisedec, que era el sacerdote de Abraham. Y ya después, cuando aparece Aarón y Moisés, se cambia el sacerdocio. Vienen ellos, sí. Entonces entra aquí el sacerdocio levítico, el sistema de sacrificios, todo. La ley de Moisés. Y después, ya en el año 30, cuando Cristo resucita y sube al cielo, es levantado como sacerdote, vamos a ver esto ahorita en el texto, ya él es, ¿según cuál orden? El orden de Melquisedec. Entonces ya vean la similitud entre los colores, ¿sí? Entonces es según este orden y como este de acá es superior a este, entonces se puede cambiar ese sacerdocio. Y es lo que les di ahorita, la ley de Cristo, lo que decía Pablo en otro contexto, en otra carta, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Listo? Porque hay una herejía que surgió en los primeros siglos que se llama antinomianismo, que es donde se niega todo tipo de ley. ¿Listo? Bueno, continuamos. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos. ¿Cuál era la ley de requisitos físicos? La de Moisés. Sino según el poder de una vida indestructible. Aquí ya está hablando de la vida de Cristo, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vean que eso es clave para todo el argumento, porque por el hecho de ser del orden de Melquisedec y Melquisedec es superior a Leví, entonces puede haber un cambio de sacerdocio. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior, por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios.
Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Entonces, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Aquí es clave la ascensión y la resurrección de Jesús, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces Jesús, intercesor, mediador entre nosotros, y Dios, sacerdote, que es el trabajo de un sacerdote, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre. Aquí hay un punto clave, y por eso es que hoy en día los cristianos no practican sacrificios, porque eso hace parte de otro sacerdocio, y porque Cristo ya es un sacrificio único para siempre, cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, la ley de Moisés, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros tenemos que entender que una cosa es el sacerdocio de Cristo y otra cosa es el sacerdocio de Leví. Hoy en día, no, bueno, habrán unos, pero yo no conozco cristianos que sigan el sacerdocio de Leví y que practiquen los sacrificios de animales. Y es importante también entender la diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Moisés, y que dentro de la ley de Moisés están lo que vimos ahorita, de Deuteronomio, de Números y de Levítico, que habla en relación al diezmo. ¿Listo? Entonces, cambio de ley. Dentro de la ley de Moisés están estos textos que vimos ahorita al comienzo. Entonces, el cambio de ley en Hebreos 7 incluye el cambio de todo el marco legal levítico. Y eso abarca también los diezmos, porque eran parte integral del sostén del sacerdocio y el culto del templo. Ahí se va entendiendo. Igual, es muy importante entender que nosotros los seres humanos no somos como computadores, que le instalan un programa y quedó funcionando. No es que uno vaya a escuchar algo de un tema y ya entendió el tema a la perfección. Listo. Pero aquí les abro como un poco este tema por si quieren profundizarlo y tal vez se pueda ampliar la comprensión. De hecho, yo mismo puedo ampliar la comprensión de este tema. Entonces, si el diezmo levítico no es una obligación para la iglesia, entonces, ¿qué? Ahí es donde surge la pregunta más importante. ¿De qué van a vivir los que se dedican al ministerio? Porque, claro, el diezmo levítico, todo este tema era ¿para qué? Para que los levitas no se murieran de hambre, para que los levitas pudieran hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la ayuda también a los necesitados? Porque acordémonos que esto tampoco tenía como propósito solo los levitas, ni el sistema sacrificial, también tenía como propósito ¿qué? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y vean lo que dice aquí. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero ¿cómo van a vivir del Evangelio si entonces no hay diezmo? Listo, entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué se va a vivir? Porque imagínense a alguien dedicarse a la enseñanza o a pastorear, y entonces que como no hay diezmos, entonces que se muera de hambre. No. Ya vamos a ver qué es lo que nos responde el Nuevo Testamento sobre esto. Entonces vean, esos son los principales textos del Nuevo Testamento que hablan sobre este tema del dinero y lo enfatiza hacia ofrendas comunitarias y ayuda a los necesitados. Es decir, el centro en el Nuevo Testamento, el que viene a protagonizar, viene a ser ¿quién? La ofrenda voluntaria, que ya vimos que en el Antiguo Testamento estaba también, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esto en cuatro. No se van a explicar todos, ¿listo? No se van a explicar todos. Vamos a explicar unos, ¿sí? Pero ahí se los dejo todos por si los quieren leer. Se habla también de sostener a los ministros y a los maestros. Se habla de instrucciones generales sobre la ofrenda
Y se habla también, Jesús habla de este tema, de principios del dinero y la generosidad. Vamos a hablar un poco del tema de la generosidad. Entonces, proporcional. Viene Pablo y le escribe a los Corintios, este ya es en el final de la carta, y dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ustedes hagan ustedes también como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Punto aquí clave del texto, dentro de muchas cosas que se pueden hablar del texto, según haya prosperado. Es decir, que haya una proporcionalidad entre lo que se prosperó y lo que se va a entregar. Listo, entonces, el que prosperó mucho, listo, que entregue proporcional a eso. Pero vean que dice que ofrenda para los santos, no dice diezmo para los santos. Ya vamos a analizar y profundizar más en el significado de esa palabra ofrenda. Y vean que hay algo interesante. Dice el primer día de la semana. Y aquí hay algo chévere. Aquí no sé, está hablando de ofrenda en el mismo sentido en el que se puede hablar hoy, en un culto que se entrega cada semana a algo. Pero algo que es importante resaltar es que el diezmo en el Antiguo Testamento, el Levítico, ¿cada cuánto Cada año. se daba? Cada año. ¿Y cada 3 años se daba qué? Es- El de fiestas, pero que era entregado a los Viudas. necesitados, a las viudas de los extranjeros. Pero aquí viene a introducir un concepto de cada semana. Pero hay algo interesante, que cada uno de ustedes aparte y guarde. Y es que esto es muy interesante, ¿por qué? Vamos a suponer, yo entro a una iglesia y yo no tenía planes de entregar nada. Y después me persuadieron a entregar algo. Y llego y entrego una plata. Y alguien me pregunta, venga, ¿usted ya había apartado eso desde antes para entregarlo? Mi respuesta va a ser no. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que la idea no es que los cultos se conviertan en un lugar de persuasión, sino que las personas por su generosidad ya vengan a la reunión con algo preparado. ¿Sí? Entonces, vamos aquí ahora a analizar 2 Corintios 8 al 12, al 15. Dice así: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Vean lo que está diciendo aquí, buena voluntad. La idea es que si una persona va a entregar dinero a una iglesia, a un pastor, a un maestro, a un líder espiritual, que se haga ¿qué? De buena voluntad. Pero si la persona lo hace obligado, si la persona lo hace por miedo, ¿qué sentido tiene? Que se haga por una buena voluntad. Y esto dice así después: esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes. Aquí en el contexto, Pablo está hablando de una ofrenda que se estaba recogiendo para llevar a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Persecución y mucha necesidad económica. Entonces se estaba recogiendo una ofrenda, ¿para qué? Para que esas personas necesitadas tuvieran de qué comer, de qué vivir, pero el propósito no era qué, holgura de otros. ¿Qué es holgura de otros? No se trataba de beneficiar a los ricos o acomodados, ni de dar más de lo necesario, para que otros se aprovechen. Entonces, a la hora que uno esté dando dinero que no sea para holgura de otros, ¿sí? Sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. La necesidad, la abundancia de quién? De Corintios. Estaba supliendo la necesidad de quién? De Jerusalén. De modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Cuál es el mensaje aquí? El que tiene mucho, ayude al que no tiene. Listo. Continuamos aquí en Corintios. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. Vean que acompaña la palabra ofrenda de generosidad. Listo. Ahorita vamos a profundizar un poco en esa palabra generosidad. Ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Vean que contrasta
Una ofrenda generosa con codicia. Pregunta, ¿es posible que una persona entregue dinero inspirado por la codicia, inspirado por la ambición? ¿En qué contexto? ¿Alguien quiere participar? Gracias, señora. Porque lo ven como una inversión. Piensan que en base a lo que den, entonces Dios les va a multiplicar. Sí, Pero la intención del corazón no es en ayudar ni en hacer nada por amor ni por, pues como por todo lo que has explicado y no como por generosidad, sino esperando algo a cambio. exacto. Entonces la idea principal es que el corazón es inspirado por la generosidad y a veces se trata este tema de entregar dinero como un tema de una recompensa. No estoy diciendo que Dios no pueda recompensar, que Dios no pueda bendecir, claro que lo puede hacer, sí, pero cuando el corazón de la persona está en la recompensa, está inspirado por ese deseo, por esa codicia. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto? Si un predicador llega y dice, lo que entreguen hoy, Dios se lo va a multiplicar por 5. Vamos a suponer que la persona tiene una deuda de 1.000.000. Va a decir, no, pues yo voy a ofrendar 200.000 para poder pagar la deuda de 1.000.000. Conozco casos por ahí, conozco casos por ahí. Entonces, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Muy importante entender estas palabras dentro del contexto de Pablo, donde está enfatizando la generosidad. Y vean lo que viene a decir aquí después. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, por obligación. Entonces vean que aquí se está hablando mucho de la intención del corazón. Cada uno de lo que propuso en el corazón. Pablo nos está diciendo, cada uno de tal porcentaje, de 5, 10, 20, 30, 40, 50, no, como propuso en el corazón. Que no lo haga por obligación. El diezmo levítico era obligación para los productores de ganado y agrícolas. Sí, era obligación, era un impuesto nacional. Pero el punto aquí, el llamado que se está haciendo en el Nuevo Testamento es que sea propuesto en el corazón, no por obligación, ni mala gana, sino con qué? Con generosidad, con generosidad. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Yo les voy a contar algo. Yo digamos, a veces que visito iglesias y yo veo que hablan del diezmo y las ofrendas y como que siento que me están presionando. A mí no me da ganas de dar. A mí no me da ganas de dar. Pero cuando yo veo que se toma el tema más bien como leve, se hace una oración, no se gastan 15 minutos, sino 1 minuto, 2 minuticos, o por allá a veces se gastan 20, 30, a mí me da ganas de dar, de ayudar. Entonces, no está en el texto, lo que acabo de decir no está en el texto, eso es como algo más personal, como que el hecho de que no me presionen me inspira a actuar con generosidad. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Vean que está aquí hablando que a causa de la generosidad con la cual ellos están dando, Dios puede, sí, hacer que abunde ¿qué? Toda gracia. Y esa toda gracia puede incluir paz, tranquilidad, bueno, no sé, bendición, no sé, con la familia, diferentes cosas, pero no podemos limitar esta toda gracia a dinero. Listo, pero también puede ser dinero, pero tampoco se puede creer que la inspiración para ser generoso puede ser que entonces Dios va a hacer que abunde toda gracia. Listo. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces vean que también aquí Pablo está hablando de qué? De tener lo suficiente para todas las cosas. Está hablando de tener lo necesario. No está hablando de comprar un jet privado, a no ser que alguien lo necesite. No conozco una persona que lo tenga como necesidad principal, pero ¿cuál es el propósito de tener lo suficiente? Que la persona abunde en toda buena obra. Quizá toda buena obra se manifiesta con amor, paz, ir a enseñar de Dios, ir a enseñar de la Biblia, diferentes formas en las que se puede manifestar esa buena obra, pero ese es el fin final. O sea, esto aquí no se puede interpretar como una fórmula de enriquecimiento personal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es coherente ser cristiano y ser generoso?
¿Ustedes qué creen? Porque hay como una similitud entre cristiano y generoso. ¿O qué hay detrás de la palabra cristiano que nos conecta con la generosidad? A ver, porque yo creo que el cristiano que tiene al Señor en su corazón transmite amor, ¿cierto? Y una forma de transmitir el amor es ser uno generoso y desinteresado. Lo que pasa es que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Cristo lo entregó todo. Esa es la respuesta que yo iba a dar. Se supone que los cristianos también tenemos que estar dispuestos a darlo todo, así Por- como lo entregó todo. Porque el centro del mensaje de Cristo es Cristo entregando su vida. Y la vida es superior a todas las cosas. O sea, sobre la vida se sostiene el dinero, las relaciones, el tiempo. Entonces, lo que hizo Cristo fue ser generoso en el máximo sentido, que es entregar la vida. Por lo tanto, ser seguidor de Cristo implica ¿qué? Ser seguidor de aquel que es generoso, seguir sus pasos de generosidad. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué piensan de esta frase? Ojo, pues, esto aquí es discernimiento. ¿Listo? Esto no es para que te lo crean. Cuando haz tu ofrenda o diezmo, recuerda que estás asegurando tu bendición personal. No importa si no sabes exactamente en qué se usará. Dios ve tu corazón y Él multiplicará lo que das. Los líderes son enviados por Dios, así que confía ciegamente en ellos. No cuestionen ni pidan cuentas si algo se usa mal. Eso es asunto de ellos y Dios los juzgará. Tu responsabilidad termina en el acto de dar y cualquier duda o preocupación es señal de falta de fe. ¿Qué opinan de este mensaje? Yo quiero como reflejar más que todo en el que dice como los líderes son enviados por Dios, pues todo eso. Yo digo que eso está más que todo mal, pues porque al final dice Dios los juzgará, es como literalmente que no te metas si ellos hacen algo mal y si nosotros hacemos algo mal, pues ya hay un efecto, en cambio entre ellos no, porque Dios les hará algo y los otros no. Muy interesante. Sí, como que se usa, hay la autoridad como que son enviados por Dios. ¿Y qué tal que no? Existe un problema, principalmente cuando se asegura en nombre de Dios que algo va a suceder, pues supongo que se les olvidó el segundo mandamiento, ¿no? El segundo, ¿Mm? el segundo, Mm. el de no usar el nombre de Dios en vano. Muy interesante también porque se está usando el nombre de Dios para justificar esto, ¿sí? Y generalmente este mensaje se da en un contexto donde se está usando mal el dinero. También en esa parte donde dice, tu responsabilidad termina en el acto de dar. No, porque se supone que si yo hablo de responsabilidad es porque es una obligación. Y en este contexto, la ofrenda debe ser de la intención del corazón. O sea, que a mí sí me debe importar O qué sea, sucede. como si por esta palabra la persona estuviera obligada, como si de forma implícita. Interesante. Lo que pasa es que este tipo de argumentación lo utilizan los manipuladores y los engañadores. De hecho, la Biblia habla de que tenemos que juzgar. El Señor mismo lo dijo, pero con justo juicio. Los verdaderos ministros se exponen a ser juzgados porque sus obras son rectas, pero los falsos evidentemente no lo van a querer. Por eso dan este tipo de palabras para que nadie los analice. Mm. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto les señaló que él era un obrero aprobado y les expuso a los corintios lo que él hacía. De la misma manera le enseñó a Timoteo a que él tenía que ser un obrero aprobado. Y el profeta Samuel, también cuando el pueblo no quería que ya Dios fuera su rey, sino que querían un rey terrenal, el Señor le dijo a Samuel que hiciera lo que el pueblo quería, porque no lo habían desechado solamente a él, al profeta, sino a Dios mismo. Y cuando Samuel habla con el pueblo, también habla de cómo se comportó él como ministro.
como profeta. Y es maravilloso ver que él pregunta al pueblo qué mal les había hecho y que si algo les había robado o en qué los había Sí. engañado. Entonces un verdadero ministro no teme que le pregunten, pero los falsos sí. Pero hay que juzgar definitivamente. Hay que analizar. El pueblo tiene que tener los ojos abiertos. Y el que es de Dios no teme a dar respuestas. Muchas gracias. Sí, ese tema de evasión del juicio no es buena señal. No es buena señal en un ministro. Vean lo que dice aquí, ese texto sobre este tema, un poco relacionado. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestros compañero de viaje en esta hora de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo. Es decir, ellos administraban lo que estaban haciendo con la ofrenda, porque esto aquí es en el contexto de la ofrenda, pero la idea era que la gloria de Dios. Y para manifestar nuestra buena voluntad, por la forma en la cual ellos administraban la ofrenda, manifestaban si tenían buena voluntad o si tenían mala voluntad. Si ellos cogían eso y se lo llevaban para ellos mismos y no lo llevaban a Jerusalén, eso quiere decir que no había una buena voluntad. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Es decir, a Pablo sí le interesaba que las personas supieran que se estaba administrando bien esa ofrenda. Ese es un punto supremamente importante y esto prácticamente refuta este discurso de acá, donde el ministro no está interesado en que la gente sepa si se está administrando bien o si se está administrando mal. Entonces, aquí ya otros textos, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí ya es el contexto de Hebreos al final y termina diciendo a las personas que están leyendo que no se olvidan de hacer el bien y de la ayuda mutua, de ayudarse los unos a los otros. Y ese ayudarse los unos a los otros implica ¿qué? Generosidad. Implica generosidad. Y eso los llama ¿qué? Porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Y saquemos esta palabra sacrificio del- de la idea de que alguien muera. No, cuando uno gasta tiempo, está sacrificando tiempo por una persona. Cuando uno gasta dinero, está sacrificando dinero por una persona. Entonces vean que esta ayuda mutua los pone él como que sacrificios de generosidad que son agradables a Dios. Entonces, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces aquí vemos también cómo se le dice a Timoteo que entonces las personas que estén dedicadas que se les dé doble honor, que vivan, que se reciban su salario. De las ofrendas, los destinatarios, a los hermanos necesitados, a las viudas, a los ministros del Evangelio también, a los pobres en Jerusalén, a los ministros de la palabra, a los ancianos que gobiernan bien, como ya lo acabamos de ver, y la finalidad de la ofrenda también. Aquí está escrita por si la quieren leer, compartir bienes con los pobres de la iglesia, derecho de ser sostenidos por la iglesia, colecta dominical proporcional para enviar ayuda. Habían diferentes propósitos. ¿Sí? De por qué se hacían estas ofrendas. Entonces, también, importante, mandamiento a los ricos de la época, porque en la época de la iglesia primitiva, habían personas que tenían buena condición económica y la Biblia habla de ellos, ¿sí? No es, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo. Es decir, que la esperanza esté puesta sobre Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Vean lo interesante.
Él dice que sean ricos, a los que ya son ricos, pero les dice sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. ¿Sí? Entonces es importante también ver que en relación al tema del dinero, los ricos también tienen un papel y lo que Pablo está diciendo es que fuesen generosos en medio de esa riqueza. También viene a decir así, aquí en el contexto está hablando de un tipo de hombres que no son buenos y termina diciendo así, y que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces colocan la vida con Dios como si fuese un medio para adquirir beneficios económicos, pero llega Pablo y dice, pero la piedad en efecto es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y aquí hay algo muy interesante que está hablando ahorita con mi papá mientras veníamos, y es que, ¿qué sucedió con Steve Jobs? ¿El de qué murió? Cáncer de páncreas. ¿Cuánto dinero tenía Steve Jobs? El fundador de Apple. ¿Y qué se llevó? No se llevó nada. Entonces vean lo que dice aquí, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Entonces aquí se está invitando a no colocar el corazón en las riquezas. Y dice así, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y eso es muy importante, porque a veces, eso es como para que cada uno lo lleve de reflexión para sí mismo, que a veces no estamos contentos, pero tenemos con qué cubrirnos y tenemos de qué comer. Y a veces colocamos como nuestra alegría, estar felices, en un estándar muy, muy alto. Y aquí el estándar que Pablo está poniendo, lo está poniendo en el estado de que tener con qué comer y tener dónde dormir. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios, y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Imagínense una vida que solo piense en hacer dinero. No estoy diciendo que hacer dinero esté mal, pero que eso se convierta en el centro de la vida, en el propósito final. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El texto no está diciendo que el dinero sea malo, está diciendo que el amor al dinero es malo. Los objetos como tal no tienen valor moral. Una pistola no es buena ni mala por sí sola. El malo es aquel que la dispara para matar a alguien, ¿sí? Dependiendo después del contexto. Por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Entonces aquí muestra cómo el amor al dinero puede llevar a que alguien se extravíe de la fe. Estaba en la fe en Cristo y por el amor al dinero se fue. Puede suceder tanto como con una persona que asiste a una iglesia o como con los propios líderes de la iglesia que se extravían de la fe por amor al dinero y se torturaron con muchos dolores. Estamos sobre el tiempo, pero ya va a terminar. Lo que sí es pecado según la Biblia, amor al dinero, confiar en las riquezas en vez de Dios, la avaricia y la codicia, ganancia injusta o engañosa, arrogancia por riqueza, usar la fe para enriquecerse. Enseñanzas de Jesús sobre el dinero. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay que hay algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar. Y es como, ¿de qué sirve, por ejemplo, tener mucho dinero y yo no tener amigos? O yo no llevármela bien con mi papá, yo no llevármela bien con mi mamá. ¿O de qué sirve tener dinero y no tener a Dios? La hermana, no llevármela bien con la hermana. Sí, claro. Entonces eso es para reflexionar, que a veces se ha creado la ilusión en nuestras mentes de que la vida de nosotros consiste en cuánto dinero tenemos, pero no, Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dice así también Jesús, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no
minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el llamado es profundo, es espiritual. El llamado es a buscar ese tesoro en el cielo. Entonces, resumiendo la charla de hoy, en el Antiguo Testamento vemos el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Vemos el diezmo levítico que sostenía a los levitas que servían en el templo. Vemos el diezmo festivo, la persona lo celebraba con su familia cada año. Cada tercer año se donaba a los necesitados. También vemos las ofrendas voluntarias, quienes no cultivaban tierra podían participar dando generosamente, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento, en el cambio de sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, no es el sacerdocio levítico, el sacerdocio deja de ser el levítico y pasa a ser el de Melquisedec, que es el de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, único mediador, cambia la ley. Ahora la ofrenda es voluntaria, generosa y motivada por el corazón, no por obligación, tampoco motivada por codicia. ¿Para qué es la ofrenda? Eso es muy importante. Para ayudar a los necesitados, sostener a los ministros y apoyar la obra de Dios. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Nosotros, la charla anterior de la semana pasada, hablamos de los lobos vestidos de oveja, ¿sí? No le entreguen el dinero a los lobos. No le entreguen el dinero a los lobos. Entreguen el dinero a las ovejas, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes aquí pueden pertenecer a diferentes contextos de iglesia, ¿sí? Y la invitación a hoy es como a ser generosos. Tal vez alguien tenga de referencia a un pastor, un amigo, un líder, alguien que ayuda. Y si es oveja y no lo vistió de oveja, ¿por qué no darle una ofrenda voluntaria? Sin que tengan que venir a mí un domingo y me meten todo el discurso, una ofrenda voluntaria. Ven, un nequitán, Dios te bendiga, un mensajito. Ese es otro tema también. Los pastores o ministros que se las pasan haciendo eventos en la ciudad y cobran la entrada con la excusa de que hay que pagarle a los que vienen del exterior a, a enseñar supuestamente la palabra o a traer, dizque un avivamiento, Sí, como he visto por ahí que han traído a ciertos ministros que porque van a traer el avivamiento y luego del evento pues la ciudad sigue igual o peor. sí. Pero entonces es gravísimo porque se la pasan de eventos en eventos para recaudar dinero aparte de todo lo que les entra en sus reuniones semanales. Entonces esto es muy delicado porque los ministros deben enseñar la palabra sin la intención de recaudar algún tipo de dinero por viajes. De hecho, el Señor dijo que el obrero es digno de su salario y que los ministros debían confiar cuando Él los iba a enviar a diferentes lugares porque Dios mismo los iba a sostener. Entonces, cuando se hacen eventos y se cobra, definitivamente eso es un robo y es un engaño y un ministro de Dios no tiene por qué estar cobrando, pero el pueblo sí debe ser consciente de que el ministro no vino volando, el ministro no vive del aire ni de los rayos del sol, pero definitivamente eventos que se cobran, para mí eso es un sacrilegio y eso no debe ser promovido bajo ningún tipo de engaño, pero la verdad este tipo de ministros son muy hábiles para, para persuadir a la gente. Ahí hay un punto clave y es que muchas veces los ministros le dicen a las personas, tengan fe que Dios le va a proveer, Dios le va a multiplicar, Dios le va a dar, Dios le va a dar. Pero cuando el ministro se para a persuadir, a torcer los textos para que entre dinero, eso es demostración de que no tiene fe de que Dios lo va a proveer. Eso es muy interesante ver como ese contraste. Y no, muchas gracias por ese aporte. Con ese aporte me hiciste pensar en eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El dinero que nosotros tenemos cuesta trabajo, sudor, tiempo. Administrémoslo bien, ¿sí? Administrémoslo bien para
o sea, para algo que esté, por decirlo así, honrando a Dios. ¿Sí? Como le está diciendo, no entregar el dinero a los lobos, sino entregar el dinero a las ovejas. Continuando por aquí, administración y principios. Ministros deben manejar recursos con transparencia y responsabilidad. Los ricos deben ser generosos, humildes y no confiar en la riqueza. Y el objetivo, reflejar fe, amor y responsabilidad en el manejo del dinero. ¿Listo? Pues bueno, espero que haya quedado todo súper claro por hoy. Esta fue la charla de hoy, Dios y dinero. La verdad oculta sobre los diezmos. Listo, y una invitación a la generosidad, según disponga el corazón, entendiendo que hay ministros que necesitan y que lo están haciendo para Dios.